observar, es un delito que nos afecta a todos. Y somos, por así decirlo, el eslabón más débil dentro de toda esta gama de posibilidades. ¿Y por qué digo que somos el eslabón más débil? Porque desafortunadamente para nosotros, hoy día no tenemos instancias o instituciones que nos cobijen, eh, eh, que nos protejan. Sin embargo, las instituciones financieras, como son los bancos, las instituciones públicas y privadas, también invierten mucho recurso económico para protegerse con brechas de seguridad donde tienen su almacenamiento de datos, pero nosotros quedamos en un estado de inseguridad total que si no lo hacemos por nuestra cuenta, pues corremos este tipo de problemas como le pasó a la jovencita en Argentina. Pues bien, este delito de suplantación de identidad es también conocido como phishing, como spoofing, como vishing, como smishing, como farming, como grooming y la violencia digital. Todos ellos se utilizan a través del engaño. Entonces, este ciberdelito se distingue porque su comisión es en el ámbito digital, en donde se manipula nuestra identidad digital que han quedado, que hemos ido dejando a través de cada vez que nos inscribimos a una página web, cada vez que entramos a Google, cada vez que abrimos Facebook, cada vez que abrimos todos estos dispositivos que son electrónicos o digitales, vamos dejando una huella. Este tipo de evidencia digital es clave porque nos deja muchísima información y para el ámbito penal es sumamente importante porque así como utilizan esos datos nuestros para los ciberdelincuentes, también nosotros podemos aportar esta información que probablemente posteriormente se volverán en una prueba digital y eso es sumamente importante para la persecución de este tipo de delito, ¿no? Entonces, esto me provocó una serie de preguntas como por ejemplo, ¿quién tiene la jurisdicción y la competencia para atender este tipo de delitos? ¿Cómo se coordinaría las investigaciones internacionales? Y cómo se recupera, lo más esencial, los activos sustraídos de las cuentas de estas personas, ¿no? La tecnología, por supuesto, desafía nuestra soberanía tradicional porque es por su propia naturaleza transnacional. Y toda esta huella digital, ¿cómo se utiliza? Bueno, hay un concepto que se denomina ingeniería social. Esta ingeniería social recopila toda la información que dejamos nosotros en las huellas, en nuestra huella digital que dejamos en las redes sociales y la suministran, la adquieren estas personas y hacen una manipulación psicológica que utilizan todos estos ciberdelincuentes. Y cuando digo psicológica me refiero a que explotan la confianza del ser humano y se aprovechan de esa necesidad de creer. El ser humano por naturaleza tendemos a creer en algo. Tan es así que, por ejemplo, compramos lotería con la certeza o la creencia que algún día nos lo vamos a ganar y que eso nos va a resolver nuestra vida, lo que no es así, pero así funciona. La naturaleza humana tendemos por naturaleza a creer en algo y eso es aprovechado por estos ciberdelincuentes, creándonos toda una serie de argucias y a través del engaño nos hacen caer en este tipo de situaciones, en los delitos que les mencioné, a través del farming, del grooming, del spoofing, del vishing, del smishing y de la violencia digital. Estos ciberdelitos desafortunadamente pueden operar desde cualquier parte del mundo en redes de anonimato, lo que evidentemente dificulta su identificación y genera un desafío en la jurisdicción territorial de los estados. Además, la velocidad y la evolución con que operan superan nuestros marcos legales y estos son aprovechados por estos ciberdelincuentes, aprovechando estos vacíos legales para operar, ¿no? A diferencia, por supuesto, de los crímenes físicos donde existe una escena del crimen, los ciberdelitos son evidentemente intangibles y son globales. Sus huellas digitales, o nuestras huellas digitales, se llega a través de registros logs y a través de los metadatos. Los registros log son los que contienen la información sobre accesos, sobre las configuraciones, que pueden ser como la caja negra de este tipo de incidentes.
Y los metadatos son datos sobre datos que nos proporcionan información sobre un archivo o una transacción. Eso lo utilizan evidentemente, ese tipo de recursos, pues, o ese tipo de técnicas lo utilizan en los bancos y en todas las instituciones financieras, o cuando se hace una transferencia internacional, operan de esa manera. Para ello, para lograr obtener este tipo de información digital, necesitamos evidentemente unos forenses especializados. Y cuando digo forenses especializados, no necesariamente tienen que ser policías, ni no necesariamente tiene que ser el Ministerio Público. Por experiencia de otros países, tendrían que ser personas que estén dedicados a la rama de la informática, a la rama de las redes, a la rama de la ingeniería cibernética, que son los especialistas y que saben cómo obtener eso. La policía y el Ministerio Público por lo general se dedican a la persecución de este tipo de delitos, pero tiene que ser, nuestra medicatura forense tiene que ser muy especializada para poder determinar y dar persecución a estos delitos y aportar evidencia digital para sustentar y poder castigar a quien cometió este tipo de ilícitos. Por supuesto, esto no tiene límites geográficos, existe una volatilidad de la evidencia y una interconexión de sistemas de redes, dispositivos y servicios en la nube. Cuando digo que no hay límites geográficos es porque evidentemente la transnacionalidad, cuando transgrede nuestras fronteras, pues nuestros delitos territoriales ya no nos alcanzan para cubrir este escenario. Y la volatilidad de este tipo de obtención de huellas digitales o de pruebas digitales se pueden trastocar con el simple uso de manera accidental o por el clima o por el polvo, y se puede perder mucha de esta información. Por eso decía hincapié que la medicatura forense tiene que ser muy específica, porque hay que saber salvaguardar toda la información que se extrae de los computadores o de los ordenadores en general o de un celular, y saber conservar la cadena de custodia tiene que estar bien resguardada para que pueda ser presentado en su momento ante un juez y no se pierda en ese lapso de tiempo la información y se mantenga tal cual. Entonces, la medicatura forense o la informática forense, hay ciertos requisitos o ciertos procesos que deben cumplir evidentemente, y se estructura de la siguiente manera: una preservación, una adquisición, análisis, documentación, presentación, análisis de redes, por mencionar solamente algunos. Esto hace difícil conocer dónde se genera este tipo de ingenierías. ¿Por qué razón? Porque ellos, imaginemos que el Internet es como una autopista en donde uno se puede anclar y obtener información. La manera en que ellos generan esta información o esta ingeniería social la hacen utilizando información de terceros y se van conectando para que sea mucho más fácil el rastreo de estas personas. Incluso algunos pueden llegar al anonimato y pueden no ser descubiertos quizás en muchísimo tiempo. Y eso dificulta al Estado poder darle seguimiento y persecución a este tipo de delitos, ¿no? A partir de eso, nosotros, preocupados por este tipo de realidad, nos dimos a la tarea de tratar de conocer qué pasaba con aquellas personas que son víctimas de este tipo de delitos. Para ello, generamos una serie de entrevistas que le aplicamos a expertos en seguridad, a las personas que fueron víctimas de este tipo de delitos, y también aleatoriamente a personas que no necesariamente han tenido ninguna relación o no han sido hackeados o no han pasado por esta situación. Eso fueron preguntas abiertas, con excepción de los ingenieros en ciberseguridad, que fue un poquito más técnica y más direccionada, pero tuvimos como resultados algunas cosas que coincidían en sus respuestas, y eran preguntas abiertas como: ¿cómo fue su experiencia al presentar su denuncia en el proceso judicial? ¿Cuál es su opinión de la justicia en Panamá? ¿Si considera que son efectivas las normas legales existentes? Por mencionar alguna de las preguntas, ¿no? Lo más curioso es que el resultado de estas entrevistas a mí me llamó muchísimo la atención, porque muchas personas no denuncian por una simple razón.
la vergüenza, así como lo oyen, la vergüenza. Les da vergüenza aceptar que fueron engañados. Y eso en el video que les pasé hace un momento, denotan cómo la jovencita decía justamente eso, ¿no? Que cómo era posible que ella, que se dedica a los medios, a las redes, haya sido engañada y no sabía cómo afrontar el enfrentarse a su familia y poderles decir a sus amigos en el trabajo, y que le habían saqueado literalmente todo su patrimonio de ahorro de X cantidad de tiempo. Entonces no presentan muchos de ellos denuncias ante las instancias correspondientes. Aparte de ello, a veces son revictimizados, porque cuando llegan a los bancos tratando de decirles que no fueron ellos, que fue otra persona, que los utilizaron, para los bancos es fácil decirles, ¿sabe qué? Lo siento mucho, el dinero entraron con su contraseña, usted lo generó y después se generó una transferencia bancaria a Londres. Y nosotros nada podemos hacer porque usted la generó con su contraseña, pero es que no fui yo. Entonces esa revictimización las hace todavía caer en momentos de depresión, y en algunos casos puede llegar hasta pensar en el suicidio. Evidentemente ellos también me hacen mención que no se hace justicia, a pesar de que la fiscalía son atentos y les dicen, lo más que les pueden decir es que se van a comunicar con ellos posteriormente, pero no les dan una solución real. Y lo que toda persona que cae en este tipo de delitos, lo que quieren oír es cómo recupero mis recursos, cómo recupero mi patrimonio. Y eso en este momento es sumamente complejo que eso pueda ocurrir, ¿no? Evidentemente por la competencia jurisdiccional en este tipo de ciberdelitos, con quién tiene la carga de la prueba, respuestas tardías de las instituciones financieras, en fin, muchísimas cosas más. ¿Qué es el desafío que estamos afrontando hoy día, ¿no? En la lucha contra la ciberdelincuencia? Pues evidentemente el desafío para Panamá, a pesar de que la naturaleza de este tipo de delitos no tiene fronteras, establecer una jurisdicción en ese sentido es muy complejo, porque hay intereses globales que no se logran poner de acuerdo, porque unos están a favor de que fluya la información a través del Internet, y otros están a favor de que se autorregule de alguna manera para que la sociedad no tenga ese impacto tan negativo como tenemos hoy día, ¿no? Entonces, muy a pesar de eso, fíjense ustedes que Panamá es el segundo país en América Latina, después de República Dominicana, que se adhirió al Convenio de Budapest en 2013 y lo ratificó en el 2014. Desafortunadamente, debo decirles que hoy día no se ha implementado eso en nuestro código penal ni en nuestro código procesal. Y eso es muy lamentable. ¿Con qué contamos hoy? ¿Qué tiene Panamá? Pues contamos con la Ley 61 de 2024, que es la que les menciono, que no ha sido implementada al día de hoy, con la Ley 81 de marzo del 2019, que trata sobre la protección de datos personales, y en ella se establecen los principios, derechos, obligaciones y procedimientos para garantizar la privacidad y seguridad de la información. Esta ley es fundamental para el manejo de datos en el contexto de la ciberseguridad, ya que protege la información sensible y que a menudo es objetivo de los ciberdelincuentes. Existen instituciones, por lo menos el CECIR, que es una institución que depende de la AIG. Ella es la encargada de prevenir e identificar incidentes de seguridad en los sistemas informáticos en la infraestructura crítica del Estado. Hacen hasta donde les es posible, pero creo que Panamá debe necesariamente implementar esta Ley 61 y con la celeridad que se requiere para este tipo de situaciones, porque de no hacerlo nos deja fuera de todo este concierto internacional, y a pesar de que hay convenios con la Interpol, con el FBI, con la Europol, al no tenerlo eso tipificado en nuestros códigos, pues evidentemente nuestros jueces tienen que juzgar este tipo de delitos con
lo que está establecido hoy día en nuestro Código Penal, que está fundamentalmente para el territorio nacional. Fuera de eso, la globalización, todo el manejo de las redes informáticas, es necesario que Panamá hoy día esté inmerso dentro de ese escenario internacional. Por cuestiones de tiempo, tendré que darle las gracias por su presencia y eso sería todo por mi participación el día de hoy. Muchas gracias.